Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, ahora entramos a un nuevo tema, pero que tiene continuación con el tema de uniones químicas. Vamos a aprender a hacer primeramente la diferencia de electronegatividad. Acá lo que ustedes observan es como una pequeña reseña que es la diferencia de electronegatividad. La diferencia de electronegatividad, este triangulito es un triángulo. Significa el símbolo delta del alfabeto griego, diferencia de electronegatividad, esta es la abreviación de electronegatividad, y la ecuación es la electronegatividad mayor menos la electronegatividad menor. Diferencia es una resta matemática, ¿sí? Ahora, si los resultados de esa electronegatividad salen valores menores a 0,4, o también está expresado de esta manera, si matemáticamente el menor es o igual a 0,4, el tipo de unión química que será entre esos dos átomos que se miden será una covalente no polar. Si el resultado ronda entre 0,5 y 1,7, el tipo de enlace será covalente polar. Si son mayores a 1,7, el tipo de enlace será iónica, ¿sí? Pero ¿de qué estamos hablando? En los videos anteriores nosotros vimos uniones iónicas, uniones metálicas y uniones covalentes. También el marco teórico en el PDF, donde se explica las características fundamentales y cuáles son las diferencias entre metales y no metales y otras características. Ahora vamos a determinar cómo, si dos uniones químicas, me refiero a dos átomos que se unen químicamente, vamos a determinar qué tipo de uniones tienen en cada una de ellas. Entonces vamos a tener que necesitar una de las estrategias, saber calcular la diferencia de electronegatividad. Pero antes vamos a definir qué es la electronegatividad. Se define como electronegatividad como la tendencia relativa que tiene un átomo de atraer un electrón. Acá puse un electrón, que pueden ser más de un electrón también, dependiendo de las características atómicas con que se esté hablando. Ahora, para que se entienda mucho mejor, en una tabla periódica le digo que los elementos más electronegativos están hacia la derecha. Si yo comparo en horizontal, por ejemplo, acá el oxígeno es más electronegativo que el nitrógeno será que el carbono. O sea que va en aumento hacia la derecha y va disminuyendo hacia la izquierda. ¿Y cómo aumenta en vertical? Aumenta de abajo hacia arriba, ¿sí? O sea que la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, que también se lo había mostrado en la explicación. Y se considera el elemento más electronegativo el flúor, porque no se considera los gases nobles por su estabilidad, y el menos electronegativo el cesio. Si ustedes lo comparen en el análisis se van a dar cuenta que es así. Pero sabemos que la electronegatividad está medido también mediante expresiones numéricas. Entonces, mediante números podemos hacer una comparación quién es más electronegativo y menos electronegativo. Por ejemplo, hagamos un ejemplo sencillo. Si yo comparo la electronegatividad del carbono, dice que es 2,5 y el de abajo es del zinc, es de 1,0. ¿Quién es más electronegativo? El carbono, ¿sí? Porque 2,5 es mayor que 1, ¿sí? Entonces es más fácil verlo con numeración y es por eso que es válido usar esta columna de electronegatividad para hacer dicho análisis. Pero teniendo en cuenta eso, vamos a plantear un ejemplo cuando una molécula es polar o no polar. Resulta que si nosotros unimos dos átomos, forman una molécula, ¿sí? Pero esa unión química, para que se genere la unión química, deben haber fenómenos físicos que estén participando. Uno de esos fenómenos es la electronegatividad, que es la tendencia relativa que tiene un átomo de atraer al menos un electrón. Ahora, fíjense bien, yo puse un ejemplo, un átomo A y un átomo B. Los electrones son los que giran alrededor de A, serían los de rojo, al igual que el B. Si se unen químicamente, yo ahora aclaro una información. A es más electronegativo que B. Este átomo tiende a atraer los electrones de este átomo. Y cuando se unen electrónicamente, los electrones de B tienden más a ir hacia A debido a su electronegatividad, que como ya le dije, ya está medido y figuran en la tabla periódica, como ustedes lo observan, ¿sí? Pero esa tendencia, fíjense para dónde va la nube electrónica. Se forma la representación de una nube electrónica, va hacia el lado más electronegativo. O sea, el delta negativo significa que hay mayor cantidad de electrones, porque saben que los electrones son de carga negativa. Y si hay menos carga negativa, se hace positivo porque está más cercano al núcleo.
El formato es asimétrico, si ustedes se dan cuenta. Otra forma de representarlo, se dan cuenta que son dos tamaños distintos. Y la otra forma de esta manera también. Este sería el núcleo de A y el núcleo de B, y este es el núcleo de A, y la nube electrónica iría más para este lado. Entonces tendríamos un delta positivo y un delta negativo, similares a las explicaciones. Esto se trata de una unión covalente polar, ¿sí? La unión covalente no polar o apolar se da cuando dos átomos, voy a dar un ejemplo de A y B, también átomo A y átomo B, pero si A y B son de igual o electronegatividad o casi de igual electronegatividad. Cuando ellos se unen, comparten electrones, pero no se quitan debido a su electronegatividad porque son casi iguales. Entonces, la molécula se transforma en algo simétrico. Entonces, es una unión no polar o apolar, no tiene polos, no tiene extremos que me distingue dónde es más negativo de positivo. A eso me refiero. Bien, en base a esta primera información vamos a hacer ejemplos. Pero para hacer los ejemplos vamos a resolver 3 pasos y tener en cuenta 3 datos. Primero vamos a calcular qué tipo de unión química tiene usando la diferencia de electronegatividad, que se resta la electronegatividad mayor menos la electronegatividad menor. Luego calcularemos la configuración electrónica externa y por último la estructura de Lewis. Vamos con el primer ejemplo, el cloruro de sodio. El cloruro de sodio es la famosa sal común, la sal de mesa que nosotros consumimos, lo usamos para salar nuestras comidas. Calculamos la electronegatividad del sodio y la del cloro. La del sodio es 0,9 y la del cloro es 3,0. Si nosotros lo buscamos en la tabla periódica, entonces a la vuelta buscamos la del sodio. Acá está sodio, a ver dónde está sodio. Acá está sodio, es 0,9. Y la del cloro, acá está, es de 3,0. ¿Sí? Entonces lo anoté acá. Ahora voy a calcular la electronegatividad. ¿Cuál es mayor? La de cloro, ¿no es cierto? Entonces primero pongo la mayor menos la menor. Hago la resta matemática y obtengo el resultado que es 2,1. Y en base a ese resultado voy a hacer la comparación con esto. ¿Dónde cae de 2,1? ¿2,1 está dentro del rango menor a 0,4? No. El 2,1 está en el rango de 0,5 y 1,7 y 1,7, perdón, acá me comí la coma, y 1,7 no. Pero sí está en el rango del 1,7, de los mayores 1,7. Si no lo entienden así, entonces esa misma característica lo puedo representar mediante una escala. Del 0, yo hice del 0 al 2, pero puede continuar, ahí puse una flechita. Entonces, del 0 al 4, los menores son no polar. Acá dice, los menores o iguales a 0,4 son no polar. Lo de 0, entre 0,5 y 1,7, que esta es la expresión matemática, es un covalente polar. Entonces, de 0,4 a 1,7 son covalente polar, en este sentido, ¿sí? Lo de negro. Ambos son uniones covalentes, nada más que se diferencian no polar y polar. Y los mayores de 1,7 es una unión iónica. Los mayores de 1,7 para adelante es unión iónica. Cuando acabamos de calcular la electronegatividad del cloro con el sodio, da 2,1. El 2,1, según esta escala, supera a 2, entonces está dentro de la unión iónica. Por consiguiente, el tipo de unión química es una unión iónica. Bien, acabamos de aclarar cómo se calcula la unión química, ¿sí? A través de la electronegatividad, buscamos la electronegatividad, hacemos la resta y mediante esa tabla determinamos si unión iónica o covalente polar o no polar. Ahora vamos al segundo paso, vamos a calcular la configuración electrónica externa, que eso ya lo saben hacer. La configuración electrónica externa del sodio es corazón de neón 3s1. La configuración electrónica externa del cloro es corazón de neón 3s2 3p5. Sabe muy bien de que eso se necesita la regla de la diagonal o de la lluvia o la tabla periódica, ¿sí? Si no queremos hacer una revisión, el sodio está en el orbital 3 y está en la zona de los S, entonces es un 3s1 y sabemos que es corazón de neón, ¿sí? Corazón de neón 3s1. Y del cloro que está acá, ¿sí? Está en el nivel 3, entonces corazón de neón también es el nivel gas noble anterior, como ustedes ya lo vienen viendo del video anterior, es entonces 3s2 y 3p1, 2, 3, 4, 5, como está acá y está delimitado acá. Bien, gracias a la configuración electrónica, que eso yo les dije también en el video anterior, nos va a servir de utilidad para sacar
la representación de Lewis, ¿sí? El sodio tiene un solo electrón, el cloro tiene 7 electrones en su última capa. La famosa estructura de Lewis, acá están viendo por adelantado, pero ya lo voy a explicar de otra forma. La estructura de Lewis, Gilbert Newton Lewis, en 1916 aproximadamente, él puso una estrategia cómo los átomos se estabilizan para que se unan químicamente, porque los átomos, si se unen químicamente, deben estar surgiendo otro fenómeno físico, uno de los tantos fenómenos físicos de la electronegatividad. Otra cosa es la estabilidad. Los átomos dicen que se estabilizan con 8 pares de electrones en su última órbita. Para que ustedes entiendan mejor, en la tabla periódica me voy a los gases nobles. Fíjense bien, el helio tiene 2 electrones solamente. Pero los restos de los gases nobles, en la última órbita, fíjense, tiene el número 8, ¿sí? Se estabilizan con 8. Si ustedes observaran todos los elementos, cualquier elemento químico del resto, se van a dar cuenta que no tienen 8, están incompletos. Quiere decir lo siguiente, chicos, que cuando se unen químicamente dos átomos, estoy hablando de 2 átomos de elementos químicos, que pueden ser iguales o distintos, lo que hacen es buscar estabilidad para unirse. Esa estabilidad para unirse van a necesitar que se asemejen a 8 electrones en su última órbita. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Presten atención. El cloro tiene 7 electrones, pero ¿cómo vamos a representar el cloro? El cloro lo podemos representar los electrones mediante aspas. Ustedes van a encontrar la palabra aspa, ¿sí? Aspas, como dicen algunos. Yo no comparto esta palabra, o quizás no es de costumbre usarla, o crucecitas, ¿sí? Lo represento los 7 electrones, pero de 2 arriba, 2 abajo, 2 hacia los costados si es necesario. Entonces hago 2, 4, 6 y 1, 7. ¿Y el sodio cuántos electrones tiene? 1 solo, ¿sí? ¿Y qué notamos acá? Notamos que el cloro adquirió en su última órbita los 8 electrones y logró estabilizarse atómicamente, y el sodio se logró estabilizar con 2 electrones. Entonces le llamamos la regla del octeto o la regla del dueto. El dueto es cuando hay un átomo que tiene un solo electrón en su última órbita. Lo vamos a ver este ejemplo, primer ejemplo, con sodio, ¿sí? Entonces lo que ustedes ven acá es la famosa estructura de Lewis del cloruro de sodio. Entonces, a ver, vamos a ir aprendiendo una cosa. Esta es la fórmula molecular. Esto que está acá es la fórmula molecular. Esta es la estructura de Lewis y esta es la fórmula esquelética. Ese palito representa la unión química, donde compartieron electrones. El cloro compartió electrones con el sodio con el cloro, que son estos dos, ¿no es cierto? Entonces, estos dos representan un palito. Entonces, tenemos hecho la estructura atómica, molecular y de Lewis del cloruro de sodio. Vamos al ejemplo número, en este caso, número el 2. Estuve buscando, el ejemplo que vamos a ver ahora es la molécula del agua. Ustedes saben que la molécula del agua, el ejemplo 2 es el agua. Es esta fórmula, ¿sí? Vamos a sacar la diferencia de electronegatividad, buscamos la tabla periódica, nos dimos cuenta que el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, hacemos la resta y nos da 1,5. Comparamos el dato que da nos da 1,4, perdón. Y 1,4 nos damos cuenta que está dentro de este rango, entre 0,1 y 1,7. Entonces es una molécula polar. Entonces es una unión covalente polar. Ahora calculamos la configuración electrónica externa del hidrógeno es 1s1 y la del oxígeno es corazón de helio, 2s2, 2p4. Y tiene 6 electrones en su última órbita. Ojo con lo que voy a explicar acá porque es muy importante. Presten atención, pues voy a salir de acá, voy a agarrar una hoja, borrador, quizás se entrevere con otras cosas. Presten atención. El agua tiene esta fórmula. ¿Cuántos átomos hay en total? En total hay 3 átomos. Hay 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. ¿Lo ven? Esa es la lectura que hay que hacer. 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Yo debo suponer que esto, para que sea simétrico, no tiene que ser así. 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno.
Esa propuesta de que estén unidos de esa manera, no creo que sea. Siempre se pone el de menor cantidad en el medio. Entonces, debe ser, suponer que el oxígeno está acá en el medio y hacia los costados el hidrógeno. ¿Sí? A eso se refiere. Ahora, teniendo en cuenta eso, y teniendo en cuenta entonces eso, ponemos el oxígeno y los dos costados los hidrógenos. Y ponemos los 6 electrones del oxígeno. 1, 2, 3, 4. Y presten atención, el oxígeno siempre tiene 2 pares de electrones libres. Hay 2 pares de electrones que el oxígeno nunca los comparte. Nunca los comparte. Siempre va a compartir con 2 nada más. O sea que un electrón va a compartir con el hidrógeno y el otro electrón con el otro hidrógeno. ¿Y qué notaron cuando se comparten tanto el hidrógeno con el oxígeno como el oxígeno con el hidrógeno? Notaron que completaron la estabilidad. Fíjense bien, el oxígeno completó los 8 electrones, se estabilizó, y el hidrógeno también se estabilizó con 2 electrones. Pues yo dije que se puede estabilizar con 8 o con 2, que se llama la regla del dueto o la regla del octeto. ¿Sí? En este caso tenemos que buscar esas 2 referencias. ¿Y cómo lo hacemos? Teniendo esta característica. Ahora, esa fórmula de Lewis está representada de esta manera, ¿no? Cada palito dijimos que representa una unión química de entre el electrón del oxígeno más el electrón del hidrógeno. ¿Sí? Esto representa el electrón del hidrógeno con el oxígeno y este el electrón del oxígeno con el hidrógeno del lado derecho. Pero se descubrió que la molécula de agua no tiene esa forma lineal. No tiene esa forma lineal, sino que tiene una forma angular. La disposición del oxígeno lo tienen de manera angulosa y se midió el ángulo, mide 104,5 grados. Mediante aparatos especiales se midió el ángulo del agua, de la molécula del agua. Entonces, fíjense bien, debido a que el oxígeno es muy electronegativo, acá yo puedo poner los 2 pares de electrones libres que yo le dije que tiene, porque uno está acá y el otro está acá, que se comparte con el hidrógeno, ¿no es cierto? Y se van a dar cuenta que la densidad, la nube electrónica va más hacia el oxígeno. La molécula del agua se puede representar también de manera muy fácil, teniendo en cuenta lo siguiente. Se puede representar mediante un tubo largo o un pequeño palito, donde en el extremo sea negativo y en el otro positivo. Entonces, se nota que es una molécula polar. Esto es lo que se determinó en el análisis físico. Entonces, si yo quiero respetar la verdadera estructura de Lewis como molécula polar, entonces tendría que ser medio inclinado. La estructura de Lewis que está acá horizontal tendría que estar diagramada de esta manera. Acá está escrito con lapicera de color, pero si uno lo hace con el mismo color, entonces tendríamos que diferenciar con X quiénes son los electrones de un elemento químico y con puntos los electrones del otro elemento químico. ¿Sí? Pasemos al ejemplo número 3, el amoníaco. La fórmula molecular del amoníaco es nitrógeno, hidrógeno 3, ¿sí? NH3. Calculamos primero entonces la diferencia de electronegatividad, lo buscamos en la tabla periódica, la del nitrógeno es 3, la del hidrógeno es 2,1. Recuerden que siempre vamos a usar la mayor menos la menor para que no obtengamos un número positivo y el resultado da 0,9. Cuando vamos a la tabla 0,9 está dentro del rango de la unión covalente polar, está entre 0,5 y 1,7, 0,9 está en ese rango. Entonces es una unión covalente polar. Luego calculamos la configuración electrónica externa del hidrógeno y del nitrógeno. Del hidrógeno es 1s1 porque tiene un solo electrón, y del nitrógeno, corazón de helio, 2p3. ¿Sí? El nitrógeno, entonces, en términos generales hay que tener en cuenta esa característica. Fíjense bien, el nitrógeno entonces está acá, está en el nivel anterior, en nivel 2 o periodo 2, entonces corazón de helio, 2s2 y 2p1, 2, 3, 2p3, ¿sí? Entonces 2s2, 2p3 y tiene 5 electrones. Ahora fíjense bien cómo voy a hacer con el nitrógeno. ¿Cuánto dijimos que tiene el oxígeno? ¿Cuántos electrones libres? Tiene 6 electrones, ¿no? Donde 2 siempre son libres y los otros 2 lo comparte. Ojo, lo voy a poner acá con puntos. Los otros 2 lo comparten, pero todo depende de qué molécula estemos haciendo. El nitrógeno también es uno especial.
tiene 5 electrones, ¿sí? Donde pueden estar 2 libres, tiene un solo par libre el nitrógeno. El oxígeno tiene 2 pares de electrones libres y lo otro nomás comparten, o sea que son mezquinos para compartir con esto para que se entienda. Y los otros 3 lo va a tener acá dispuesto acá. Entonces, lo que yo hice acá es eso, ¿sí? Lo que yo hice acá es eso. Entonces ponemos el nitrógeno, el par de electrones libres y contamos 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuánto hidrógeno hay en la fórmula? 3 hidrógenos. Entonces pongo 1, 2, 3. Y bueno, comparte con un hidrógeno, un electrón, como lo hace el hidrógeno con el nitrógeno. Entonces, cuando comparten, completan los 8 electrones en su última órbita. ¿Lo ven? En el nitrógeno. Y a su vez el hidrógeno se estabilizó mediante la regla del dueto. El hidrógeno siempre se quiere asemejar al helio, porque tiene 2 electrones. El nitrógeno se quiere acercar o aproximar al neón. A eso hace referencia, por eso le llaman gases nobles, la nobleza, nadie se acerca a ellos, pero todos nos queremos asimilar a ellos, pero para tener la misma preponderancia queremos alcanzar una estabilidad de 8 electrones y para eso necesitamos unirnos para lograr la estabilidad de 8 electrones, que eso es muy importante. ¿Cuál es la fórmula? Esta es la estructura de Lewis. ¿Cuál es la fórmula esquelética? Es esta. Entonces ponemos por cada unión compartida, es un palito, ¿lo ven? Y tiene un par de electrones libres. Tengo 2 casos nada más, chicos. Uno es el oxígeno, que tiene 2 pares de electrones libres, y el nitrógeno, que tiene un solo par libre. Tenemos la estructura de Lewis, la fórmula esquelética y la fórmula molecular. En algunos libros está sin los 2 puntos. En otros libros, o donde encuentren ustedes la información, van a encontrar 2 puntos que hace referencia a 2 pares de electrones libres. Lo mismo pasa con el agua. El agua, a veces hay fórmulas que dice que están expresadas de esta manera, chicos. Está expresado de esta manera, ¿sí? Porque hace referencia a que tiene 2 pares de electrones libres. Es una cuestión muy curiosa para verlo. Vamos al ejemplo número 4, el dióxido de carbono. El dióxido de carbono, que es un gas producto que nosotros, por ejemplo, exhalamos cuando hacemos la respiración, hacemos el intercambio gaseoso. Inhalamos aire, donde dentro de ese aire hay oxígeno y otros gases, y a nivel pulmonar, a nivel de los alvéolos pulmonares, nosotros hacemos un intercambio gaseoso, ingresa oxígeno a nuestro cuerpo y sale dióxido de carbono hacia afuera, en la atmósfera, y este dióxido de carbono lo ocupará la planta para hacer el proceso de la fotosíntesis, para así decirlo. Sacamos la electronegatividad del oxígeno, descubrimos que el oxígeno es más, acá puse, esta es la electronegatividad del oxígeno, esta es la electronegatividad del carbono, que después ustedes lo van a ver en la tabla, hacen la resta y obtienen que vale 1. Lo comparamos con el cuadro y nos damos cuenta que es una unión covalente polar. Luego calculamos la configuración electrónica externa del oxígeno y del carbono, y de ese es corazón de helio, 2s2, 2p4, y nos damos cuenta que tiene 6 electrones, y lo mismo que el carbono. Corazón de helio, 2s2, 2p2. El carbono está acá, ¿sí? Entonces, 2s2, 2p1, 2. Acá está demostrado con la configuración electrónica externa para el carbono. El oxígeno no se lo mostré porque quisiera que ustedes ya lo analizaran porque ya vienen de prácticos de hacerlo. Entonces, ¿cuántos electrones tiene el oxígeno? 6. ¿Y cuánto tiene el carbono? 4. Acá vamos a tener mucho cuidado en este ejemplo. Presten atención. El dióxido de carbono, voy a escribir acá el dióxido de carbono. Al igual que el agua, el átomo central supuestamente es el carbono, ¿no es cierto? El átomo central es el carbono. Y tiene 4 electrones. Yo voy a representar pueden ser 1, 2, 3, 4. ¿Sí? También puedo representar 1, 2, 3, 4. O puedo representar 1, 2, 3, 4. No sabemos cómo está dispuesto los electrones, pero sabemos que se une a 2 átomos de oxígeno. La fórmula que yo voy a hacer tiene que seguir este régimen, entonces, que se une oxígeno de esta manera, de manera simétrica, en esta disposición. Primero lo vamos a aprender a hacer así para que ustedes entiendan. Entonces voy a poner el carbono, ¿sí? Y voy a poner, fíjense en cómo voy a poner. Si yo pongo 1, 2, 3, 4... ¿Cuántos electrones le falta para completar los 8 electrones? Le falta 4 más. Entonces, cuando se une con el oxígeno,
Con el oxígeno le va a aportar otros dos. Tanto el de la derecha como el de la izquierda le va a aportar 2 electrones, ¿sí? Van a compartir, miren cuántos electrones comparten, 2, ¿sí? 2 electrones y el carbono 2 electrones, ¿sí? Y ahora el oxígeno tiene 6 electrones en la última órbita, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos electrones libres hay? 2, ¿ven? Y en este 4, 5, 2, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Y tiene 2 electrones libres en la parte derecha, en el oxígeno de la parte derecha. Si ustedes ven que comparten 2 electrones cada uno, la representación simbólica entonces sería de esta manera: carbono con doble palito uniéndose al oxígeno, tanto a la derecha como a la izquierda. Pero se descubrió que la molécula es angular, ¿sí? Entonces, la molécula no está dispuesta de esta manera. O sea, la estructura de Lewis ayudó a conformar el octeto, se estabilizó. Lo vieron acá, lo hicimos con color, no con crucecita, lo hicimos con color para diferenciar, pero logramos la estabilidad. 8 electrones tiene el oxígeno, 2, 4, 6, 8. 8 electrones tiene el carbono, 2, 4, 6, 8. Es lo que redondea en el círculo del medio. 8 electrones tiene este oxígeno, 2, 4, 6 y 8. ¿Ven? Entonces lograron la estabilidad de 8 electrones cada uno de ellos compartiendo, y en este caso 2 pares de electrones. Se descubrió que el dióxido de carbono tiene este formato. Por consiguiente, si tiene este formato, estos 2 palitos tendrían, la disposición de la estructura de Lewis tendría que tener esta disposición aproximadamente, donde entonces ustedes van a ver que tiene los 8 electrones acá, los 8 electrones acá, ¿sí? ¿Lo ven? Y los 8 electrones del carbono en ese contexto. Bien, eso es lo más difícil que tienen para analizar para el dióxido de carbono. Hay que aprenderse el formato de estas estructuras que son fijas dentro de la enseñanza de la química. Se profundiza mucho más cuando uno ve la universidad, se analiza muchos otros detalles, pero ustedes se van a quedar con estas características. Vamos al ejemplo número 5, el ácido sulfúrico. Y aquí vemos más complicado. El ácido sulfúrico tiene esta fórmula: hidrógeno 2, azufre, oxígeno 4. ¿Cuántos átomos totales hay acá en total? Se suma la cantidad. Si acá hay 2, acá hay 1 y acá hay 4, en total hay 7. 2 más 1, 3 más 4, 7. Hay 7 átomos totales, una molécula de ácido sulfúrico. Ahora recuerden que el átomo central siempre es el que está en menor cantidad. Lo ponemos en el medio. Los 4 de oxígeno lo ponemos distribuido en los 4 extremos. Y el hidrógeno son 2. Entonces yo hice de 2 maneras. Lo puedo poner el oxígeno que están a la izquierda o a la derecha, o arriba o abajo. De acuerdo a esa elección, esa es la idea de la disposición. Esta es la estructura esquelética, pero ya lo vamos a analizar en profundidad. Más o menos esta es la idea cómo debe estar supuesto la unión química. Sacamos qué tipo de unión química hay entre el oxígeno y el hidrógeno, y el oxígeno con el azufre. Entonces, acá hay que sacar 2 veces la diferencia de electronegatividad, la unión entre hidrógeno-oxígeno y la unión entre oxígeno y azufre. Calculamos 3,5 menos 2,1, este del oxígeno y este del hidrógeno, y este del oxígeno y este del azufre, ¿sí? Entonces, cuando se une entre hidrógeno y oxígeno, nos damos cuenta que es una unión covalente. ¿Qué tipo de covalente? Ustedes lo van a verificar con la tabla, y en este 0,9, ¿qué tipo de unión covalente será? ¿Polar o apolar? Eso se lo dejo a ustedes. Ahora calculamos la configuración electrónica externa. El del hidrógeno es 1s1, el del oxígeno es corazón de helio, 2s2, 2p4, que en total tiene 6 electrones. La del azufre es corazón de neón, 2s2, 2p6 y tiene 6 electrones. Ahora, acá tenemos que tener muchísimo cuidado cómo vamos a hacer esa estructura. Presten atención, y lo voy a hacer en una hoja nueva. Presten atención. Ponemos el azufre, ¿sí? Escribimos el azufre. ¿Cuántos electrones tiene el azufre? 6 electrones. Bien, ahora, ¿qué disposición debe tener el azufre? Yo voy a poner, ustedes tienen que darse cuenta que tiene que completar 8 electrones en su última órbita, ¿no? Y tiene 6. 1, 2,
3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Alrededor los oxígenos, porque recuerden que lo que siguen son los oxígenos. El oxígeno lo voy a representar con rojo. El oxígeno, este oxígeno, ¿cuántos electrones tiene? ¿Cuántos electrones tiene? Que ya lo hicimos con el agua. También tiene 6 electrones. Recuerden que el oxígeno tiene 2 pares de electrones libres. 1, 2, 3, 4, 5, que ya se unió con el azufre. Y 6, que ¿con quién se unirá? Se unirá con el hidrógeno. ¿Sí? Ahí está. Y lo mismo lo hará el de la derecha. ¿Sí? 1, hago el oxígeno. 2, 3, 4, 5, 6 y compartirá el electrón con la derecha. Miren, el hidrógeno se estabilizó con 2, como dijimos, se estabiliza mediante 2 también. El oxígeno se estabilizó con 8, ¿lo ven? Este oxígeno también se estabilizó con 8. Y el azufre también se estabilizó con 8. Si cuentan, cada punto representa los electrones, chicos, ¿no es cierto? Entonces se estabilizó con 8. Pero faltan los de arriba y los de abajo. Pero fíjense bien, tiene 2 libres y 2 libres. ¿Y el oxígeno cuántos electrones tiene en total? Tiene 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. El de abajo también haremos lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y se habrán dado cuenta que el azufre no compartió electrones con el oxígeno de arriba y de abajo, sino que se dio electrones. O sea, dio para que el oxígeno se estabilizara con 8 electrones. Fíjense bien, el hidrógeno y el oxígeno están compartiendo. El oxígeno con el azufre que está en esta posición está compartiendo con el azufre. Lo mismo con el de la derecha. Pero el de arriba y el de abajo, el azufre no compartió, sino que le prestó 2 electrones para que completara la estabilidad tanto del oxígeno de arriba como el de abajo. ¿Cómo es la representación simbólica de esto? Se representa de esta manera. Con un palito y una flecha y el oxígeno, y el de abajo también. Con un palito y una flecha, el de abajo. ¿Por qué? Porque dio electrones para que se una químicamente, pero con lo de al lado compartió. Entonces un palito de compartición, y con el hidrógeno también compartió de esta manera. ¿Saben cómo se llama esta flechita? Se le llama unión covalente dativa. La palabra dativa ya lo está diciendo, ¿sí? Quiere decir que dio electrones para estabilizarse. La estructura, esta es la famosa estructura de Lewis, esta es la estructura esquelética para entender mucho mejor esto. O sea que recuerden bien que todo lo que venimos haciendo, cada palito representa que comparten electrones, ¿sí? Si tiene 2 palitos, fíjense en el dióxido de carbono, retrocedan y a ver cuándo existen 2 palitos para analizar ese ejemplo muy particular. Bien, entonces tenemos la estructura de Lewis, la estructura esquelética y la fórmula molecular, que sería esta, la del ácido sulfúrico. Hidrógeno 2, azufre, oxígeno 4. Y vamos con el nitrógeno, el famoso ácido nítrico, último ejemplo, que este sí ustedes lo completarán. Fíjense bien, el ácido nítrico, la fórmula es HNO3, ¿sí? Entonces, yo debo suponer que el átomo central, el que tiene menor cantidad de átomos es el nitrógeno y el hidrógeno, pero el átomo central se lo considera el nitrógeno porque es más electronegativo. Ustedes van a calcular la electronegatividad y van a saber qué electronegatividad hay entre el oxígeno y el hidrógeno, y entre el oxígeno y el nitrógeno, qué tipo de unión química hay. Una vez que hagan la diferencia de electronegatividad, se van a dar cuenta qué tipo de unión es, si es covalente polar, no polar o si es iónica. Yo debo suponer que esta disposición debe tener, pero ahora le voy a dar un detalle. Le voy a dar la estructura esquelética de cómo es el ácido nítrico. Tiene esta forma. Mediante la configuración electrónica que yo ya le saqué acá, ¿sí? Fíjense bien, del hidrógeno 1s1, del nitrógeno corazón de helio 2s2 2p3 que tiene 5 electrones, del oxígeno 2s2 2p4 que tiene 6 electrones. Vamos a tratar de que se complete la estabilidad de 8 electrones. Pero ¿quién es el único que no va a tener 8 electrones en su estabilidad? El hidrógeno, ¿sí?
Compárenlo y se van a dar cuenta. Fíjense en cuándo va a ser dativa. Significa que el nitrógeno va a compartir un par de electrones, le va a prestar a este para que complete los 8. Esto se lo dejo de esta manera y ustedes tienen que hacer la estructura de Lewis como guía, teniendo esta cuestión de la estructura esquelética. Vean la comparación del ácido sulfúrico que di como comparación y si es necesario vean cómo es la unión doble, viendo por ejemplo la de dióxido de carbono para que tengan idea por qué son dos palitos, ¿sí? Chicos, eso es todo y nos estaremos viendo en la siguiente clase que tiene que ver una revisión de esto para poder hacer fórmulas químicas. Hasta luego.